Hola amigos, hoy día nosotros vamos a hablar de la segunda parte de la perspectiva del Evangelio, así que acompáñanos en esa meditación. Everything I am and everything I have. Buenísimo, vamos a conversar un poco sobre nuevamente el texto de Lucas o de Marcos, capítulo 9, la perspectiva del Evangelio. Nosotros hemos comenzado a hablar la semana pasada sobre ese texto, un texto muy interesante en el cual Jesús anuncia su muerte y resurrección. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué Jesús anuncia su muerte y resurrección? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de eso? Y el propósito de eso yo creo que tiene que ver con la letra chica del discipulado. Fíjense que todas las veces que Jesús anunciaba en el Evangelio de Marcos su muerte y resurrección para los discípulos, tenía el objetivo de darles una enseñanza sobre qué es lo que significa seguir a Jesús. Jesús se estaba preparando. Entonces, aquí es donde Jesús da detalles de qué es lo que Jesús realmente espera de ellos como discípulos. Y por lo tanto es muy importante para nosotros también saber el contenido de esas instrucciones. Vimos la semana pasada que Jesús instruye a sus discípulos a que ellos entendiesen que no debiesen considerarse unos por sobre otros, sino que debiesen servir unos a otros y que debían cuidar a los más débiles y servir. Hoy día vamos a ver aquí otras tres lecciones, tres principios, tres advertencias que Jesús da para los discípulos con relación al discipulado y que nosotros debemos tener en mente. Vamos a leer ese texto, ¿no es cierto? Que está ahí en Lucas 9, Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 9, de los versículos 38 al 50. Dice así la palabra de Dios. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos, porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Tres principios. Ese texto nos enseña aquí con relación al discipulado. Un texto muy interesante, obviamente, un texto que trae palabras así como novedosas y también expresiones que Jesús anuncia aquí de una forma única. Pero fíjense que en ese texto Jesús está orientando a sus discípulos en cosas que son bastante prácticas y que sirve también a nosotros. Primero, lo que vemos es la continuación de Jesús hablando con los discípulos y Juan dice a Jesús, mira Jesús, nosotros descubrimos un tipo que estaba expulsando demonios en su nombre y como no era de los nuestros, yo se lo impedí, o nosotros se lo impedimos. Y Jesús entonces va y les da una primera enseñanza bastante importante sobre el discipulado del reino.
La primera enseñanza que Jesús da es que el discipulado del reino es de código abierto. ¿Qué significa eso? Los programadores que producen material o contenido para las aplicaciones, los celulares y todo eso, ellos hacen esas aplicaciones con base a un código. Algunas compañías le hacen con un código cerrado, es decir, que nadie puede entrar y modificar. Pero algunas otras hacen con el código abierto, de manera que otras personas puedan hacer modificaciones, puedan compartir. ¿Qué significa eso? Significa que estos programas son más accesibles y más flexibles a todas las personas. Jesús aquí, junto a sus discípulos, está hablando que el Evangelio no está encerrado en un grupo muy reducido de personas que son los privilegiados. Eso es importante entender. El texto dice que había un hombre que expulsaba demonios. Veamos lo que dice el texto. Primeramente, ese hombre es reconocido por los discípulos como ser una persona que estaba haciendo eso en nombre de Jesús. Es decir, lograba expulsar los demonios primero. No era un tipo que se aventuró por sí mismo, pero él sí lograba expulsar los demonios. Muy interesante porque en ese mismo capítulo los discípulos trataron de expulsar el demonio del niño y no lograron, pero ese hombre sí lograba. También ese hombre, además de eso, hacía eso en nombre de Jesús. Entonces él daba también los créditos, la gloria, el respaldo a Jesús, ¿cierto? Y daba la gloria a Cristo, obviamente. Y los discípulos solo lo prohibieron porque el hombre no era de su grupo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús dice que el hecho de que el hombre no estuviera con ellos no significaba que él estaba contra ellos. Y dice que el hombre claramente no estaba contra Jesús, porque nadie podía estar en contra de Jesús y hacer las obras que Jesús envió a los propios discípulos a hacer en el nombre mismo de Jesús. Nadie podía hacer un milagro en nombre de Jesús en contra de Jesús. Sería una profunda contradicción. Y Jesús sabía que este hombre estaba haciendo eso no en su propio nombre, sino que en nombre de Cristo, ¿cierto? Entonces él no pensaba mal de Cristo. Ese es un hecho. Jesús lo que hace es exhortar a sus discípulos con relación a una especie de sectarismo, de exclusivismo que puede surgir en el corazón de algunas personas cuando se ven participando en una instancia más íntima y más privilegiada, y por eso mismo se sienten más importantes. Y cuando este hombre estaba haciendo estas cosas, los discípulos se sintieron menos importantes porque lo que ellos debían estar haciendo estaba haciendo este hombre. Y él no era uno del grupo más cercano, y por lo tanto los discípulos se sintieron probablemente celosos de Jesús. Lo que Jesús hace es ampliar la lista de todos aquellos que participan del reino. Dice que no está exclusivo para los discípulos solamente el ser parte y hacer las obras del reino de Dios. Jesús muestra que la clave para entender eso es tener a Cristo como punto de referencia. Es tener a Cristo como clave. Ese hombre estaba de una u otra manera unido a Cristo. Rendía gloria a Cristo. Y hacía el nombre de Cristo. Lo que pasa en esa primera lección es que muchas veces nosotros queremos tener una especie de exclusividad con relación a Dios para sentirnos más importantes. Quizás de repente por el ministerio que realizamos queremos sentirnos únicos. Y buscamos esa identidad para llenar nuestros corazones. Y lo que Cristo dice es que no, eso no es así. Lo que debe llenar y satisfacer el corazón de todos ustedes no es un sentido de exclusividad, sino que la alegría por la que más personas están dando gloria a Dios. Por eso Jesús condena aquí ese exclusivismo pecaminoso que vemos muchas veces en muchas personas, denominaciones, instituciones, personas que piensan que son el repositorio moral de la humanidad y por lo tanto necesitan de esta identificación con un grupo específico para ser valorados. Jesús aquí nos enseña que este sectarismo es contrario a la esencia del Evangelio. Porque Cristo es la esencia y no
la pertenencia al grupo. Porque muchas personas pueden pertenecer a la iglesia, al movimiento, vestir la camisa de la iglesia y del movimiento, pero no seguir a Jesús. No obstante, Jesús muestra que estas personas, como el caso de este hombre, estaban profundamente conectados e identificados con Cristo. Quizás no estaban tan identificados con ese grupo específico de discípulos, pero sí estaban identificados con Cristo y Dios estaba haciendo su obra a través de ellos. Es muy importante que entendamos que eso no significa que alguien puede ser cristiano sin iglesia, no es eso. Lo que estoy hablando es lo que dice el texto, es que no debemos tener esa necesidad absurda de sectarismo, de exclusivismo, para sentirnos los únicos que saben y que conocen a Cristo. Cristo está haciendo su obra de una forma más amplia de lo que nosotros conocemos y sabemos. Pero sí debemos entender que toda esta obra que Cristo hace está vinculada a Él, unida a Él. Eso es lo que Jesús muestra acá. El discipulado del reino es de código abierto, es decir, no es exclusivo de un grupo minoritario de personas que dominan el poder. El poder es el Espíritu Santo que derrama sobre su pueblo, y su pueblo es de todas las tribus, de todas las razas, tipos de gente. El discipulado es un discipulado de código abierto. La segunda cosa que Jesús enseña en ese texto, ahí en los versículos 42 al 47, es con relación a la responsabilidad del discipulado. El discipulado del reino demanda la máxima responsabilidad. ¿Qué significan las palabras de Jesús? Que debemos tomar el peso de la responsabilidad de ser discípulos. Primeramente, de dos maneras Jesús muestra eso. Primeramente, una responsabilidad para con otros, sobre todo para con aquellos que están siendo enseñados, para los que están aprendiendo, para los que son más débiles a la manera como los maestros entregan la información. Jesús está exhortando aquí a los discípulos. Y Jesús está mostrando que el hecho de hacer a alguien tropezar, es decir, de desviar a alguien, de enseñar equivocadamente a alguien para hacerlo pecar, eso es un error terrible, y que Dios es el gran juez y gran protector de estos pequeños. Lo que Jesús está mostrando es que los discípulos hablan en nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo, ellos no pueden utilizar ese nombre para desviar a la gente del Evangelio. Jesús aquí está hablando de que los discípulos tienen una gran responsabilidad para con las personas a las cuales ellos ministran y que sería mejor la muerte que hacer esto con ellos. Dios entonces muestra que Él cuida de los pequeños y que sus siervos, que son llamados a ministrar a estos, tienen la responsabilidad de hacerlo con la manera más idónea posible. Porque la mano de Dios contra estos será dura, contra estos que desvían a los pequeños. ¿Qué pequeños? No está hablando solamente de niños, cualquier persona que está siendo enseñada. Pero ahí Jesús no solamente enfatiza la responsabilidad para con otros, pero también para con uno mismo. Y dice de forma bastante dura: si tu mano te hace pecar, córtatela. Conocemos ese versículo, es bastante popular, pero ¿qué significa aquí? Fíjate que el texto habla de mano, pie, ojos. De una u otra manera Jesús está hablando de nuestras obras, de nuestros caminos, de nuestras intenciones. Lo que yo hago, manos, mi conducta, mis caminos, mis proyectos, que son los pies, y mis ojos, que tienen que ver con las intenciones, los deseos. Jesús está hablando aquí que si yo tengo algo que yo hago que me hace pecar, tengo que dejar de hacer esto. Si hay algo que yo veo o algo que yo anhelo que me hace pecar, yo tengo que abandonar esto. Y si hay algo en el cual estoy armando mi vida, caminos en el cual estoy metido, yo tengo que abandonarlos. Jesús está llamando aquí a una postura radical. No pruebes, no toques, no hagas nada que signifique consentir con el pecado en tu vida. Porque el pecado tiene un poder destructivo. No puedo consentir con el pecado. La idea es que debe haber una ruptura profunda, determinada, con relación a
a las estructuras que me inducen al pecado. Cualquier persona va a decir, no, pero es difícil la tentación y todo el tema. Obviamente que es difícil. Por eso yo tengo que ser, como dice Jesús, radical en eliminar de mi vida todas las cosas que me puedan facilitar o inducir al pecado. Y Jesús utiliza aquí una expresión dura y habla aquí como del infierno. La palabra que utiliza se refiere a un basurero, un basural que había en aquellas épocas, que estaba por el tema de la basura constantemente quemando, consumiendo la basura de la época. Y era una metáfora y era un símbolo que se utilizaba para el infierno. Fíjense, hermanos, infierno es un hecho real, es un tema real. La palabra de Dios habla de eso con mucha claridad. No es así como una cuestión simbólica. Es el lugar de la condenación de aquellos que rechazan a Dios. Cristo está hablando aquí de una forma muy claramente. Viva de tal manera a no rechazar el Evangelio. Porque el infierno, la condenación, es para todos aquellos que obstinadamente siguen caminos de pecado, rechazando directamente el Evangelio. La exhortación aquí también es contra los falsos profetas, que futuramente ellos, al leer nuevamente ese relato, se acordarían de eso. Porque en los primeros años posterior a la ascensión de Jesús, muchos falsos profetas surgieron. Y Jesús entonces exhorta aquí a los discípulos a que sean atentos, a que tengan atención con relación a eso, tanto de su vida como de la doctrina. También aquí el llamado es al temor al Señor. Al temor al Señor. La pregunta que hacemos es, ¿qué te hace pecar? ¿Qué te hace pecar? ¿Cuáles son las cosas que tienes que abandonar? ¿Qué es lo que tienes que dejar de escuchar, de ver, de hablar? ¿Con quiénes debes dejar de compactuar? ¿Cuáles son las cosas que te hacen pecar? Córtatela de tu vida. Eso es el llamado de Jesús porque muestra que el discipulado es serio, es una cuestión de vida o muerte. Por eso, la segunda lección que Jesús entrega a sus discípulos es eso. El discipulado del reino demanda la máxima responsabilidad. Pero hay una tercera enseñanza en ese texto que dice con relación a la sal. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. Qué expresión más rara, ¿no? ¿Qué significa eso lo que Jesús está diciendo? Jesús está hablando aquí de que el discipulado del reino incluye serias pruebas y dificultades. Jesús utiliza la metáfora de la sal y del fuego. Son metáforas del Antiguo Testamento que se encuentran en el contexto de los sacrificios que se entregaban en el santuario. El sacrificio era consumido, quemado, purificado y por lo tanto tiene una idea de purificación, de perdón de pecados. Aquí Jesús habla no solamente a los discípulos, sino que a todos los que son seguidores de Jesús. Dice, todos serán purificados. Y por lo tanto habla de un grupo mucho más amplio. ¿Qué significa el fuego acá? El fuego es el medio por el cual las cosas las impurezas son quemadas. Es el proceso de eliminación, de disminución. Es un proceso que a través del calor, de la presión que el calor produce, genera momentos de dificultad, momentos de prueba, momentos de crisis, momentos de persecución. De eso Jesús está tratando acá. Y él dice que todos esos serán probados. Ahora, habla también de la sal. ¿Qué significa la sal? La sal tiene que ver con la sazón, tiene que ver con el sabor, tiene que ver con la influencia positiva también que los discípulos ejecutarían en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sal tiene ese poder conservador de conservar la carne. Ellos no tenían refrigerador, entonces utilizaban la sal para salar la carne y conservarla. Pero también tenía el poder, además de conservar y de tener el deterioro, el valor de poder influenciar, dar sabor. Por lo tanto, Jesús dice que a través del fuego ustedes serán salados. A través del fuego ustedes tendrán más sal. A través de las pruebas ustedes serán capaces de influir y bendecir ese mundo que camina a la destrucción. Jesús apunta acá que los cristianos serán probados duramente, hecho
porque ellos fueron perseguidos, muertos, martirizados. Y no solamente ellos, nosotros también, eso nos incluye. Y esa prueba representará una especie de purificación. Lo que Jesús está hablando aquí es que la pureza, producto de la crisis, resulta en bendición para el mundo, en un cristianismo eficaz. Fíjate qué interesante. Jesús destaca que esa pureza es imprescindible para que demos testimonio del Evangelio en el mundo. Imprescindible para que hablemos con honestidad de quién es Jesús, de lo que significa Jesús para nosotros. Y yo quisiera destacar aquí algunas aplicaciones para nuestras vidas. Primeramente, nosotros debemos asumir con mucha humildad nuestro llamamiento, apuntando al hecho de que no somos los únicos que fueron alcanzados por el amor de Dios y por los dones de Dios. Así que desarrollemos nuestro llamamiento con mucha humildad, poniendo nuestras vidas en las manos de Dios y reconociendo que Dios puede utilizarte a ti y puede utilizar a otros. Y tú no eres el dueño del don, tú no eres el dueño de la iglesia, tú no eres el... Tenemos que tener mucha humildad en la manera como servimos a Jesús. Pero también debemos nosotros luchar por una vida en santidad. Aquí la expresión de Jesús es esa, de que debemos luchar por eso, debemos tomar una decisión contundente con relación a la lucha contra el pecado, cortar de mi vida todo lo que me hace pecar, me hace caer, me aleja de Jesús. Y por fin, nosotros debemos soportar la prueba con paciencia. ¿Por qué? Porque a través de la prueba el Señor va trabajando nuestro carácter, purificándonos y haciéndonos más útiles, de bendición para la comunidad en la cual nosotros vivimos. Es así como Jesús habla en ese texto sobre la perspectiva del Evangelio hacia el discipulado. 3 enseñanzas que Jesús nos da en ese texto y son enseñanzas hermosas. Nosotros estamos siendo desafiados a vivir el Evangelio de una forma integral. Hagamos eso. Te desafío a que entregue su vida a Jesús y que viva de manera integral ese Evangelio. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor para nuestras vidas. Señor amado, muchas gracias por ese tiempo de meditación. Bendice a los amigos que están escuchando y bendice a cada familia, a cada persona que están vinculadas a ellos. Bendícenos, Señor, para que podamos tener una perspectiva real y verdadera de este Evangelio maravilloso y vivir el discipulado como corresponde, sin sectarismos, sin favoritismos, también, Señor, reconociendo nuestros pecados, cuidando de enseñar correctamente a otros y de una forma muy honesta, sufriendo las aflicciones que significa ser discípulos de Jesús para que esto redunde en gloria al nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. Te pido una bendición muy especial a cada uno de mis amigos. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y seguimos conectados para los próximos mensajes. Que Dios nos bendiga y un gran abrazo.